Vamos Ahí se a, conectó alguien. ajá, vamos a tomar un tiempo para agradecer al Señor. Nosotros, mientras íbamos planeando esto, mientras estábamos pensando cómo queríamos hacerlo, queríamos que fuera un tiempo de meditación, pero que también fuera un tiempo devocional donde pudiéramos rendirnos al Señor, entregar nuestras cargas, que el Señor nos ministrara y, y adorarle como un cuerpo, adorarle juntos, entendiendo que el Señor, cuando hay unidad, Él envía bendición, Él envía vida eterna, esa ha sido su promesa y así es que queremos hacerlo. Este, yo quería cantar, pero no soy un buen cantante, quería tocar guitarra, pero no sé tocar guitarra. Entonces el Señor me bendijo con la amistad de Jeremías y por eso estamos juntos aquí ahora. Amén. Yo tampoco soy un gran cantante, pero Se hace lo que se puede. adoremos a Dios todos juntos ahí, ¿verdad? Amén. Gracias, Señor. Si sabes Gracias. este canto, lo decimos. Cerca de ti, yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Le decimos cerca de ti, Señor, cerca de ti, yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor y quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Y nada más lo cantamos juntos, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Podemos confiar en ti, Señor, y en tu promesa. Podemos confiar en tu amor y en tu palabra. Dígale a mi Dios, oh mi Dios, me rindo hoy. Oh mi Dios, me rindo hoy. Oh mi Dios, me rindo hoy. Nos rendimos a ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Señor, te
Te damos gracias en este tiempo, gracias porque estás con nosotros, porque podemos venir delante de ti, Señor, acercarnos con confianza hasta tu trono, sabiendo, Señor, que tu trono es un trono accesible y que en él podemos hallar gracia, hallar socorro, hallar perdón, hallar restauración, hallar consuelo, hallar paz, hallar amor. Nos rendimos en esta noche, Señor. Te pedimos que nos hables, que nos bendigas esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Este canto decía una frase tan chida, ¿verdad? Que es, puedo confiar en ti. Y si hay alguien digno de nuestra confianza es el Señor, ¿verdad? Si hay alguien que a usted le podría fallar a su papá, su mamá, su esposa, su esposo, sus hijos, el jefe, el pastor, nosotros, todo el mundo le podría fallar, pero de algo sí hay certeza y es que Él nunca, nunca nos va a fallar. Podemos confiar en Él. Podemos depositar toda nuestra confianza en Él, sabiendo que Él nunca nos va a fallar. Él no defrauda a los que confían en Él. Y esa es una certeza que podemos tener en esta noche. Quisiera, ya como para ir entrando en materia, el Salmo 23 es un salmo de 6 versículos solamente. Es un salmo escrito por el rey David. El rey David es en algunas cosas un prototipo de Jesús, ¿verdad? Y la promesa que Dios le hace a David es que nunca faltará un descendiente que se siente en su trono. Y muchos años después, Jesús es un descendiente del linaje de David, de la tribu de David, ¿verdad? De la tribu de Judá, que es la tribu de la que David provenía. Y esa promesa que Dios le hace a David, que nunca faltará un descendiente que se siente en su trono, se cumple en la persona de Jesús, porque sabemos que Jesús se sentó en el trono y que su trono es un trono para siempre. Entonces ahí vemos cumplida otra promesa. Yo el fin de semana había mencionado que Jesús cumple más de 300 promesas, es lo que creen los estudiosos del Antiguo Testamento, se cumplen en la persona de Jesús, y esta es una de ellas, y es interesante que lo tengamos en cuenta. Voy a leer para ustedes el Salmo. Si tiene su Biblia me puede acompañar, o igual yo se lo voy a leer. Casi todos nos sabemos este Salmo, ¿verdad? Por lo menos parafraseado ahí. A veces uno mete un versículo antes que el otro, pero lo termina, ¿verdad? Es un salmo, ¿cuántos no lo hemos escuchado? Yo no sé si todavía lo ponen, la verdad, pero ¿cuántos no lo hemos escuchado, por ejemplo, antes de que empiecen las noticias o cosas como esas, ¿verdad? Es un salmo muy famoso. Y el salmo empieza diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
antes de haber estudiado este salmo y de haber preparado todas las enseñanzas que vamos a compartirles, habían algunas frases que por lo menos para mí no tenían tanto sentido, ¿verdad? No sé, aderezas mesa, ¿verdad? Y uno dice, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pero le aseguro, iba a decir le prometo, pero le aseguro mejor que el Señor nos va a hablar en este tiempo. Le aseguro que hay una bendición para su vida de parte de Dios, porque es su palabra, no por nosotros, ¿verdad? No porque nosotros seamos muy cargas o que cumplamos nuestras promesas, lo que sea. No, le aseguro que el Señor va a bendecir su vida porque es su palabra. Y Él prometió que su palabra nunca iba a regresar vacía, ¿verdad? Entonces, cada vez que nosotros nos exponemos, don Orlando, el pastor Orlando, siempre usaba esa frase, ¿verdad? Expóngase a la palabra, expóngase a la palabra. Y un amigo decía antes que cuando él escuchaba al pastor Orlando decir esa frase, expóngase a la palabra, él pensaba en la gente, por ejemplo, que se exponía a una radiación, ¿verdad? O algo como eso. Y esas personas, su cuerpo cambiaba, su vida cambiaba, ¿verdad? Cuando se exponían a esas cosas. Y así es cuando nosotros nos exponemos a la palabra. Cambiamos, la vida necesariamente tiene que cambiar. Nos dice el apóstol Pablo que nosotros no debemos de adaptarnos a los criterios del tiempo presente, sino que debemos de renovar nuestra mente para que de esa manera cambie nuestra forma de vivir, ¿verdad? Y la única forma en la que nosotros podemos renovar nuestra mente, pues no es viendo la serie de Luis Miguel o no es viendo el robo que le hicieron a Saprissa ayer. No es nada de eso. Es con la palabra. Es la única manera en que podemos ser transformados, nada más. Y yo quiero darle unos datos preliminares antes de entrar en la materia de hoy. Yo quiero darle, yo que se me hizo Jeremías porque ya no lo veía en el video y era que se había levantado. Algunos datos del Salmo. Dice que David en este Salmo presenta su íntima relación con el pastor, ¿verdad? Es un Salmo pastoral. Y en él David nos presenta su absoluta confianza en Dios. Este es un salmo de alabanza, pero a la vez es un mensaje de fe que David nos imparte. Porque David, al describir a Dios como pastor, está describiendo su propia experiencia con el Padre, ¿verdad? David no está hablando de algo que él leyó, de algo que le contaron. David no está hablando, David no fue que leyó un libro de cómo era la relación del pastor con sus ovejas. No, David lo está viviendo y David de esa experiencia es que él habla. Porque como todos sabemos, David había pasado muchos años de su vida cuidando ovejas. Las ovejas dependen de su pastor absolutamente para la alimentación, para la guía y para la protección. Y eso es lo que David quiere transmitirnos en el Salmo. El propósito del Salmo es confortar diariamente al alma ansiosa o desalentada y llenar una importante necesidad de las personas. El Salmo está estructurado en dos metáforas. La del pastor. La metáfora del pastor indica el cuidado de Dios por su pueblo. Las ovejas necesitan constante vigilancia, protección de las fieras, del mal tiempo, del peligro. El pastor ayuda a las ovejas descarriadas, a las ovejas enfermas. Sin el pastor, las ovejas generalmente están destinadas a morir. La frase, mi pastor, da una aplicación de algo personal, ¿verdad? David está diciendo, Jehová es mi pastor. Y el hecho de que él esté diciendo que el Señor es su pastor, le da a este salmo una connotación muy personal. Es algo, David está hablando de su vivencia. Dios cuida y dirige con amor a sus ovejas. La otra metáfora es la metáfora del anfitrión.
Aquí la metáfora cambia, ¿verdad? Y Dios es el anfitrión, porque Dios es el que suple alimento, Dios es el que da abundancia y el que, y el que se esmera porque su huésped sea bien atendido, ¿verdad? En esas culturas, la cultura del anfitrión, del hospedador, es muy común, es muy fuerte, es muy arraigada. Y en esa cultura, el anfitrión era el responsable porque el invitado estuviera bien, porque no le faltara nada, porque fuera protegido inclusive de sus enemigos, ¿verdad? El anfitrión se hacía responsable. Recuerden cuando sucede el evento en Sodoma, los ángeles habían entrado a la casa de Lot, no sé si lo recuerdan ese pasaje, y llegan los vecinos, ¿verdad? De Lot, y le dicen, sáquenos a esos hombres, porque literalmente una versión dice, porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. Y Lot entendía que esos hombres que estaban dentro de su casa eran su responsabilidad. Tanto así que Lot dice, jamás, y les podría dar incluso a mis hijas, pero nunca podría darle a mis huéspedes. Porque la cultura en la cultura el anfitrión era responsable de lo que pasara con su huésped, ¿verdad? Y entonces este salmo nos presenta a nosotros la metáfora del pastor de los versículos del 1 al 4 y la metáfora del anfitrión de los versículos del 5 al 6, perdón. Y ya para concluir con esta referencia al salmo, la base del salmo es Jehová. El salmo empieza diciendo, Jehová es mi pastor. Y es muy interesante esto que David hace, porque leía algo que decía que David pudo haber usado cualquier otro nombre de Dios, ¿verdad? El Shaddai, el Dios Todopoderoso, ¿verdad? El Elión, que es el Dios Altísimo, el Olam, que es el Dios Eterno, pero dentro de todos los nombres que la Biblia nos provee de Dios, David decide usar Jehová. Y Jehová es el nombre con el que Dios se revela. Cuando Dios se revela a Moisés en el monte Sinaí, recuerdan, Moisés está diciéndole, Señor, no, yo la verdad es que no, porque si la gente no, yo voy y no me van a creer, y si les digo que Dios me mandó y me preguntan cuál es su nombre, entonces Dios le dice, dígales que yo soy el que soy. Y Dios en algún momento le dice, ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a Moisés, ni a ninguno de los antepasados me revelé por mi nombre, pero me estoy revelando a ti por mi nombre. Yo soy Jehová, le dice Dios a Moisés en algún momento. Y no sabemos exactamente qué quiere decir su nombre. Se piensa que es una transliteración a ese significado, al yo soy, ¿verdad? Y nosotros no conocemos a nadie que diga yo soy, ¿verdad? Uno normalmente dice, bueno, yo soy costarricense, o yo soy Eduardo, o yo soy sapricista, o yo soy lo que sea, pero nadie dice yo soy. Le estoy dando duro, ¿verdad, papá? Es que Edwin siempre ha querido ser sapricista, pero no se lo hemos permitido. Pero Dios declara yo soy sin agregar nada más, porque Él es el que es, Él es el que era y Él es el que ha de venir. Así es como la Biblia lo describe. Y entonces la base del salmo es Él. La base del salmo no es David, la base del salmo no son las ovejas, la base del salmo es el Señor. Y así es como David lo presenta. Porque nosotros, todo lo que usted y yo necesitamos es a Él. Y según David, Él es nuestro pastor. Y así es como lo revela. Pero bueno, entrando en materia, quisiéramos transmitir en esta noche. Voy a pasar esto para allá un segundín. Sí, bueno, lo pongo ahí. Ajá. Quisiéramos transmitir en esta noche un mensaje que está basado en la primera frase del Salmo, ni siquiera en el primer versículo. Ah, sí, en el primer versículo, ese es todo el versículo, ¿verdad? Estoy perdido yo. Sí. Ajá. Sí, perdón. Jehová es mi pastor y nada me faltará.
Yo no sé si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de conocer una cárcel, no solo por fuera, por dentro. Este, eh, si tiene un testimonio, no lo cuente. Eh, yo, en algún momento de mi vida, tuve la oportunidad de conocer dos cárceles aquí, ¿verdad? De visita, aclaro. Conocí la cárcel de admisión de San Sebastián hace muchos años. A esa solo tuve la oportunidad de ir una vez. Y en la reforma de San Rafael de Alajuela, tuve la oportunidad de estar muchas veces. Teníamos un ministerio carcelario con un grupo de muchachos de dimensión hace muchísimos años. Tenía pelo, imagínense, en ese tiempo yo. Hace muchos años. Desde que Cartago era campeón. Sí, Cartago era campeón en ese momento, imagínense. Hace muchos años. Y realmente en las cárceles, uno que va de visita y puede ver muy poco, pero en las cárceles se viven las peores de las experiencias. Muchos están ahí por un error que cometieron, otros por su propia voluntad, ¿verdad? Hay gente que como ustedes saben, y uno lo ve en las noticias, hay gente que sale en libertad y buscan la manera de regresar, ¿verdad? Porque así es. Así es, ¿verdad? Entonces hay muchos que están ahí por su propia voluntad, inclusive. Normalmente las prisiones, aquí en Costa Rica y creo que en Latinoamérica ese es un fenómeno, las prisiones están superpobladas, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, por lo menos el hacinamiento en las cárceles es terrible. Las prisiones son violentas y son depresivas. Sin embargo, nosotros hoy queremos hablarle de otro tipo de cárcel. Ninguna es tan opresiva y ninguna es tan permanente como esta. Y tampoco ninguna está tan poblada como esta. Y el nombre de esta cárcel, el nombre de la cárcel de la que queremos hablarle en esta noche es la necesidad, es la prisión de la necesidad. Usted y yo conocemos a los prisioneros. Los prisioneros de esta cárcel siempre quieren algo más nuevo, algo más grande, algo más hermoso, algo más delgado, algo más rápido. La gente que está en esta prisión no necesita mucho, solo quieren algo más. Un nuevo trabajo, una nueva casa, un nuevo carro, una nueva esposa. No quieren mucho, solo quieren una cosa adicional. Y entonces sucede lo inevitable. El carro nuevo se envejece, el trabajo nuevo aburre, los vecinos se compran un televisor más grande. ¿Quiere saber si usted está en esa prisión? Usted podría preguntarse, yo podría estar en esa prisión y ni siquiera me había dado cuenta. ¿Quiere saber si está en esa prisión, si usted es víctima, si está encerrado en esos barrotes? Sí, si se siente mejor cuando tiene más y se siente mal cuando tiene menos. Este es el diagnóstico. Y esa sí que es una mala noticia. Pero la buena noticia es que David tiene algo para decirnos. David está susurrando a nuestro oído de que hay un secreto para que usted y yo vivamos satisfechos. Y el secreto es este: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando David dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, es como si dijera, lo que tengo en Dios es más grande que lo que me falta en la vida. Lo invito a que piense por un momento en todas las cosas que usted tiene, a que piense en su casa,
en su carro, en su ropa, en sus joyas, en sus cuentas bancarias, en su bicicleta. Edwin, en su bicicleta, eso era para usted. En su bicicleta, etcétera, etcétera. Y quiero recordarle dos cosas que la Biblia dice acerca de eso. Le voy a dar 30 segundos para que piense en todas las cosas que usted tiene. Como le decía ahora, la casa, el carro, la ropa, las joyas, las cuentas bancarias, no sé, su celular de última generación, el televisor de 80 pulgadas. Piense por un momento en eso, en todas esas cosas que usted tiene. Quiero recordarle dos verdades bíblicas acerca de todo lo que usted tiene. Y es, número uno, para los que están tomando nota, lo que usted tiene no es suyo. Pregúntele al empleado de cualquier funeraria. Había una historia de un hombre que cuentan que era un hombre bebedor, jugador y mujeriego. Y entonces este hombre muere, ¿verdad? Y llega hasta el velorio uno de sus amigos de juegos, ¿verdad? De apuestas. Y le dice ahí, el amigo llega hasta ahí frente al féretro y le dice, si supieras el negocio que te tengo, si supieras la jugada que te iba a proponer. Después llega una de sus mujeres y le dice, eres el mejor amante que tuve. Llega uno de sus amigos de fiesta y le dice, si supieras de la fiesta que te estabas perdiendo. ¿Y sabe cuál fue la reacción del muerto? Absolutamente ninguna. Nadie se lleva nada consigo. Todas las cosas que nosotros tenemos, todo lo que usted piense que es suyo, no le pertenece. Cuando murió John Rockefeller, que ha sido uno de los hombres más ricos de la historia, le preguntaron a su contador. Escuche esta frase, qué interesante. Le preguntaron al contador de uno de los hombres más ricos de la historia, ¿cuánto dejó el señor Rockefeller? Y el contador responde, lo dejó todo. Porque nadie puede llevarse nada. Usted podría ser el hombre más rico o vivir en la absoluta escasez, que da igual cuando nos muramos. Nadie se lleva nada. Hay un versículo en Eclesiastés que dice, tal y como salió del vientre de su madre, así volverá. Nada se podrá llevar de su duro trabajo. Hay un versículo en Filipenses, si no me equivoco, en Colosenses. Creo que en Colosenses más bien. Me corrigen si estoy equivocado, Jere. Donde el apóstol Pablo dice, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo a la derecha de Dios. Y recalca Pablo y dice, busquen las cosas de arriba y no las de la tierra. El Señor Jesús decía, cuando piensen en hacer tesoros, hagan tesoros en el cielo. Porque aquí en la tierra, decía el Señor, los ladrones pueden entrar a robar, o las cosas se rumbran, las cosas se pudren, las cosas se acaban. Y entonces por eso el Señor dice, hagan tesoros en el cielo, porque en el cielo los ladrones no entran a robar y la herrumbre no daña las cosas. Y entonces el Señor es enfático en eso, ¿verdad? Y la Biblia normalmente nos mueve a eso.
Y entonces la primera verdad es, todo lo que usted tiene no es suyo. Y la Biblia es clara en eso. No sé si recuerdan algún momento cuando el Señor cuenta una parábola de un hombre que dice que sus cosechas fueron sobreabundantes ese año. Y este hombre dice, wow, tengo más de la cuenta. Voy a derribar mis graneros, voy a construir otros más grandes para poder guardar mi cosecha. Y le voy a decir a mi alma, alma, muchos bienes tienes, descansa, reposa, tíresela rico. Y el Señor dice, insensato, esta misma noche vienen por tu alma y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? El pastor Dan hace unos días nos recordaba la parábola la historia del joven rico. Era un joven que aparentemente hacía bien las cosas, pero cuando el Señor le tocó el tema de sus riquezas, la Biblia dice que se fue muy triste. Porque tenía entendido que todo lo que tenía le pertenecía a él, que era de él, que eso era lo que lo definía. Y esto me lleva al segundo punto. Y el segundo punto es, las cosas que usted tiene no son usted. El primer punto era, lo que usted tiene no es suyo. Y el segundo punto es, las cosas que usted tiene no son usted. Es decir, que lo que usted tiene no lo define como persona. Lo que usted es, nada tiene que ver con la ropa que usa, con la marca de carro que tiene, con el tipo de reloj que usa, con la casa que tiene, con los restaurantes donde come. Lo que usted tiene no tiene nada que ver con lo que usted es. Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y ya para ir aterrizando, si las cosas que nosotros tenemos no nos pertenecen y no nos determinan, ¿por qué nuestro contentamiento depende de nuestras posesiones? ¿Por qué nos sentimos felices cuando tenemos mucho y nos sentimos tristes cuando no tenemos? Dice el apóstol Pablo, yo he aprendido a vivir en abundancia y he aprendido a vivir en escasez. Deshagámonos del descontento. Nosotros tenemos un Dios que nos escucha, tenemos un Dios que nos da su amor, un Dios que nos acepta, un Dios que nos da perdón para nuestros pecados, tenemos luz en nuestros caminos, tenemos refugio en la tormenta, tenemos a su Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Tenemos todo lo que necesitamos. Tanto así que podemos decir junto con David, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si nos sentimos muy contentos y agradecidos con Dios cuando tenemos, cuando hay abundancia, se salió en... ¿por qué nos sentimos tristes y descontentos o no nos sentimos agradecidos con el Señor cuando la estamos pasando un poco más estrechos? Y nada más para terminar, ahora sí. La gente dice que los predicadores siempre decimos eso, ¿verdad? Para ir terminando y nunca termina uno. A la tercera se A la tercera, sí. Pero para ir concluyendo, de veras que sí. Ya ni me acuerdo lo que iba a decir. Jeremías me interrumpió y se me olvidó lo que iba a decir. ¿Cuál es la razón de nuestra alegría? ¿Cuál es la razón de
de nuestro agradecimiento. La razón de nuestro agradecimiento es lo que tenemos en la billetera. O la razón de nuestro agradecimiento es que tenemos un Dios que si se ocupa de los pajaritos, no se va a ocupar de nosotros. Que si se ocupa de proveer alimento a las aves, no va a proveer alimento para nosotros. Que tenemos un Dios que si se ocupa de vestir a las flores del campo, no se ocupará de vestirnos a nosotros. ¿Dónde está nuestro contentamiento? ¿Dónde está su contentamiento? ¿Su contentamiento está en lo que tiene? ¿O su contentamiento está en lo que Dios es? ¿Será que podemos decir como David? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si tenemos al Señor, tenemos todo. Si nos falta el Señor, nos falta todo. En alguna ocasión, el Señor Jesús estaba como un poco disgustado por algunas cosas, ¿verdad? Y la gente andaba detrás de él por el pan. Y el Señor les dice a la gente, ustedes andan detrás mío porque les doy pan. Y entonces la gente se va. Y la historia cuenta que los discípulos le dijeron, hey, Señor, está siendo muy duro, ¿verdad? Estas palabras fueron palabras muy duras. Y como el Señor no anda buscando quedarle bien a nadie, el Señor le dice a ellos, si ustedes quieren también se pueden ir. Porque los principios del Señor Él no los negocia. Y Pedro le dice, Señor, no podríamos ir a ningún lado porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? ¿Puede cantarlo con nosotros? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, solo tú tienes palabras de amor. Camino al Padre y verdad eres tú, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Dígale Cristo, Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras, Señor, solo tú tienes palabras de amor. Camino al Padre y verdad eres tú, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Señor, ¿a dónde más? Solo a ti, Señor. Si solo tú eres el pastor que cuida de mí, las cosas materiales nada son.
si no te tengo a ti. Gracias, Señor. Podemos decirle esta estrofita hacia Él. ¿Y qué más puedo yo pedir? ¿Y qué más puedo yo desear? Si todo me lo has dado tú, Señor. Fuera de ti nada quiero, fuera de ti nada deseo. Amén, Señor. Si usted está viviendo una época de abundancia, es porque el Señor es su pastor. Y si usted está viviendo en una época de escasez, el Señor es su pastor. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Señor. Él es nuestro pastor. Pero más allá de eso, Jesús se quiso revelar a nosotros como un Padre bueno, como un Padre misericordioso, como un Padre que nos ama, que se ocupa de sus hijos. Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos conforta, porque tu palabra trae paz al alma ansiosa, al alma agitada, inquieta. Solamente en ti podemos hallar descanso, solamente en ti podemos hallar refugio, solamente en ti podemos hallar consuelo. Señor, enséñanos a poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Señor, enséñanos a hacer tesoro en el cielo. A entender, Señor, que las cosas que tengo no son mías. Simplemente me las has dado para que las administres. Y que las cosas que tengo, Señor, no me definen como persona. Mi identidad me la das tú. Tú eres nuestro buen pastor. Tú eres nuestro buen pastor. Tú eres nuestro pastor. Y hoy podemos decir como David, y nada nos faltará. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.